¿sí? Para poder compartir la pantalla, ¿sí? Perfecto, vamos a compartir. Muy bien, ¿me confirman, por favor, si se logra ver? A ver, ¿me confirma el chat? Sí, perfecto. Si se logra ver, está perfecto. Vamos a iniciar. Muy bien, alumnos. El día de hoy vamos a hablar sobre los conceptos básicos de la farmacología. Ustedes ya me conocen, soy el doctor Carlos Baudouin. Bien, comenzamos con la terminología farmacología. Pues bien, es la ciencia biomédica que estudia el origen, las propiedades físico-químicas de los fármacos y a su vez las interacciones fármaco-organismo, pues se considera de manera general como el estudio de los fármacos y tiene una connotación clínica cuando dichos fármacos son utilizados para el diagnóstico, prevención y también para el tratamiento de una enfermedad. Ahora, ¿qué es un fármaco? Nosotros todo el tiempo estamos mencionando un medicamento, una pastilla, un fármaco, pero tenemos que tener en cuenta, tenemos que conocer cuál es el significado. Pues bien, el fármaco es toda sustancia química cuyo origen puede ser natural, sintético, semisintético o biotecnológico, que al interactuar con un organismo vivo, benéfico para el organismo involucrado, aunque puede generar reacciones adversas. Dicho en otras palabras, el fármaco es aquella sustancia que produce efectos medibles en los organismos vivos y que a su vez absorbe, se absorbe, también es susceptible de transformarse, almacenarse o eliminarse de un organismo. Y lo más importante es que este fármaco va a desencadenar una actividad biológica en el mismo, es decir, en la persona que lo consume. Tenemos ahora el concepto de medicamento. Para el uso clínico, los fármacos se expenden y administran principalmente en la forma de medicamentos, los cuales contienen uno o la combinación de varios fármacos, que en conjunto con otras sustancias denominadas excipientes, los cuales son compuestos inertes que facilitan su administración. Pues bien, los medicamentos están destinados a ser utilizados en personas o animales con el fin de diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, también de síntomas o signos patológicos. Ahora tenemos el concepto de droga. Bien, desde el punto de vista farmacológico, la droga es aquella sustancia que puede tener origen en la naturaleza o que también puede ser producida de manera sintética. Sin embargo, muchos fármacos pueden caer en el rubro anterior y ser considerados una droga. La confusión entre fármaco y droga se va a generar a partir de la castellanización de la palabra inglesa drug, la cual es utilizada en dicho idioma para referirse a los fármacos. De acuerdo con la OMS, drug o droga es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía de administración produce una alteración de algún modo. Esta alteración va a ser del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y que a su vez es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas.
Para esto tenemos que tener en cuenta la diferencia que hay entre droga, fármaco, medicamento. Para poner un ejemplo, en los países del norte, por ejemplo, como Estados Unidos, Canadá, si vamos también hacia Inglaterra, vamos a ver que hay una diferencia entre drugstore y pharmacy. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues bien, el drugstore es una entidad donde van a vender los medicamentos con receta médica. Y a su vez, estos medicamentos pueden crear dependencia. Por ejemplo, los antibióticos, los opiáceos, los ansiolíticos, todos estos medicamentos solamente se van a vender en las denominadas drugstore. Todas las personas ahí tienen que ingresar con su receta médica debidamente sellada por el médico tratante. Y la diferencia con las pharmacy es que principalmente se van a vender medicamentos que son de libre distribución, como por ejemplo el paracetamol, que allá se llama Tylenol, el ibuprofeno, se va a vender, por ejemplo, productos de cosmética, alcohol, alcohol medicinal, por supuesto. Todo este tipo de medicamento que ingresa más al rubro médico y al rubro estético. Todos estos medicamentos, por así llamarlos, se van a vender en el pharmacy y solo los que requieren receta médica se van a vender en las drugstore. Como les digo, en Estados Unidos principalmente, hay mucho problema con el consumo de ciertas sustancias. Es por ello que ahí y en otros países es son muy estrictos respecto a la venta de medicamentos. Son sumamente estrictos. ¿Por qué? Porque hay mucho consumo de drogas, de opiáceos, ¿no? Esto de, por ejemplo, la oxicodona, el fentanilo, no sé si ustedes han visto en las noticias, que salen pues en las noticias, ¿no? Que hay una droga zombie en los Estados Unidos, principalmente en Pensilvania. Lo he visto en persona cuando he estado en la zona de Pensilvania. Hay calles enteras de personas que son adictas al fentanilo. ¿Por qué? Porque en esas zonas hay una libre distribución de este medicamento. Entonces las personas van, se concentran en esa zona y ya se ha vuelto pues una zona liberada, ¿no? Donde hay mucha drogadicción en esa zona de Pensilvania. Pensilvania, Filadelfia, en toda esa zona, debido al fentanilo y a la oxicodona. Por supuesto, estos medicamentos tienen que ser vendidos con receta médica, por supuesto, ¿no? Tiene que ser con supervisión. Aquí en el Perú hay muchos medicamentos que no se venden con receta médica. No sé si ustedes han tenido la oportunidad o tienen la oportunidad tal vez de trabajar en alguna farmacia, en alguna botica, o cuando han ido a comprar. Por ejemplo, el ansiolítico, que es más común, es el alprazolam, ¿no? En muchos centros farmacéuticos lo venden libremente. Esto constituye un peligro. ¿Por qué? Primero, porque produce adicción. Todos los ansiolíticos siempre van a producir adicción. Es por ello que si ustedes ven o han tenido la oportunidad de leer un poco sobre estos centros de rehabilitación, no solamente van las personas que son adictas a las drogas, van personas que son adictas a las pastillas, adictos al juego, la ludopatía, son diversas adicciones, adictos al alcohol. Entonces son diversas adicciones que van a estos centros de rehabilitación. Y un problema muy grande es la adicción a las pastillas, principalmente a los ansiolíticos, a los opiáceos, a los medicamentos que calman el dolor, ¿no? Todos estos medicamentos los pueden llevar pues a un centro de rehabilitación, les puede producir adicción. Pero también, no sé si ustedes han escuchado en las noticias que sale que las denominadas peperas asesinaron a ciertos jóvenes en algún bar. Pues bien, esto se da porque estas personas inescrupulosas van a disolver el medicamento, el alprazolam, en el licor
y va a causar estos daños severos. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Por qué creen ustedes que se produce esto? ¿Por qué creen ustedes que cuando una persona consume alcohol no puede consumir un medicamento ansiolítico? ¿Por qué creen ustedes? A ver, los leo. ¿Por qué creen ustedes que no se debe mezclar alcohol con ansiolítico? ¿Sí? No es necesario levantar la mano, lo pueden escribir libremente en el chat, para que sí la clase sea más interactiva, más participativa, ¿sí? Ustedes pueden responder lo que consideren. Y si está bien, yo les indicaré que está bien. Y si no, pues aquí estamos todos para aprender. A ver, los leo. Y mientras van respondiendo, les hago otra pregunta. ¿Qué creen ustedes, qué efecto consideran ustedes que produce el alcohol en el organismo? ¿Cómo va, cuál es la respuesta del organismo a la ingesta de alcohol? Muy bien, estoy leyendo un par de respuestas bastante interesantes. A ver, voy a ir leyendo sus respuestas. Ustedes pueden escribir lo que consideran. Como les reitero, aquí estamos todos para aprender. Muy bien, Katsumi indica. A ver, me hace una respuesta. Ok. Fawcett indica por su efecto adverso. Katsumi, porque le puede dar ataque cardíaco. Fanny, porque con el alcohol provoca reacciones adversas. Prisca, altera el efecto. Dante indica genera reacción. ¿Pero qué tipo de reacciones? Vamos a verlas ahora. Viviana, porque contrarresta los efectos. Cintia, porque puede dar infarto mezclando con el alcohol. Celina, porque reacciones adversas. John, debido a la reacción de su sistema nervioso. Fanny, sobre todo problemas cardíacos o respiratorios. Carolina, porque le puede causar una sobredosis y puede causarle hasta la muerte. Ok. Kiyomi, provoca un tipo de reacción peligrosa y dañino a nuestro organismo. Naomi, porque altera el sistema nervioso. Ah, Sofía, porque tienen efectos secundarios de ambos y provocar complicaciones. Aquí hay una respuesta muy interesante de parte de Carmen Carolina. Son ambos depresores del sistema nervioso central. Excelente respuesta. Jennifer indica, porque puede dar algún paro cardíaco, reacción desfavorable. Muy bien. Danesi, porque puede contrarrestar los efectos. Muy bien. María, porque provoca daño al organismo. Viviana, porque el alcohol contrarresta los efectos. Cristi, tanto el alcohol como los ansiolíticos son depresores del sistema nervioso central. Cuando se combinan, pueden potenciar sus efectos sedantes. Muy bien, lo que puede llevar a una sedación excesiva. Excelente respuesta, Cristi. Indican somnolencia, pérdida de la conciencia. El alcohol se puede absorber más rápido, intoxicación. Muy bien, produce reacción química. Ok. A ver, Priscila, porque cuando se juntan puede causar efectos fuertes al sistema nervioso. A ver, las respuestas que han estado bastante acertadas han sido porque tanto el alcohol como el ansiolítico son depresores del sistema nervioso central. Quiere decir que ambos, tanto el alcohol como el ansiolítico, van a hacer una sinergia. ¿Qué quiere decir esto? El sinergismo de potenciación
es cuando los medicamentos, al unirse, se potencian entre sí y el efecto es mucho más fuerte. Pero así como hay un sinergismo de potenciación, hay un sinergismo de inhibición también. Es como que ustedes toman, por ejemplo, un ansiolítico y toman café y Coca-Cola, digamos, ¿no? Una combinación terrible. Pero los efectos se van a ver mermados. O es como que una persona toma una pastilla, como un Donafan, un Donalab, y luego toma un purgante. Entonces, no tiene razón. Son antagónicos. Entonces, lo más probable es que se inactiven ambos y no suceda nada. Eso es un sinergismo de inactivación o de inhibición. Pero en el caso del alcohol con el ansiolítico, como les decía, se produce un sinergismo de potenciación, se produce una depresión. Si ambos producen depresión del sistema nervioso central, la unión, el sinergismo de ambos va a producir una depresión profunda del sistema nervioso central, que puede llevarlos a un estado comatoso, es decir, los puede llevar al coma inducido y les puede causar la muerte, porque una depresión profunda del sistema nervioso central causa la muerte. Es por ello que en las noticias se ve cuando estas denominadas peperas introducen estos medicamentos en las bebidas alcohólicas y las personas lo consumen, pues o se quedan dopados en estado de coma etílico o fallecen. Es por eso que les digo y reitero que este tipo de medicamentos tienen que ser vendidos con una receta médica. Y si ustedes, por supuesto, van al centro, a la farmacia, con su receta médica, el farmacéutico tiene que verificar tanto el Colegio Médico del Perú o el Colegio Odontológico del Perú, su número de colegiatura, que se encuentre activa, para que esté registrado, por supuesto. A su vez, la receta se queda, ¿no? La receta se queda. ¿Cuál es la finalidad? Que la persona, primero, no pueda comprar con la misma receta más cantidad de pastillas. Si le recetaron 5, pues tiene que comprar las 5 y la receta se queda. Otro es para verificar que la persona que está realizando la receta se encuentra habilitada para ejercer la profesión, ya sea médico u odontólogo. A su vez también se hizo con la finalidad, que no en todos lados, no todas las farmacias lo hacen, pero se hizo con la finalidad de anotar el lote de pastilla que sale, que está siendo vendido, y asociarlo con el número de colegiatura. ¿Por qué? Porque si se manifiesta o aparecen casos de sobredosis o casos de muertes ligados, ligados a esta venta de pastillas, se puede hacer una investigación y se puede dar con la persona que de repente el profesional de manera inescrupulosa y a diestra y siniestra está recetando este medicamento, ¿no? Con esa finalidad se hizo, pero no se aplica aquí en el Perú. Pero sí la receta se queda para que no puedan comprar más medicamentos. Entonces me extendí un poco en este punto porque hoy en día, con el ritmo que tenemos, hay cada vez más estrés. Entonces, las personas, como todos nosotros, nos sentimos muy estresados, a veces con falta de sueño, el ritmo es muy fuerte, también el tráfico es muy fuerte, hace que terminemos de trabajar, por ejemplo, a las 6:30 y llegamos a casa 8:30, ¿no? Entonces, con las cosas que hay que hacer en la casa, ya nos dan rápidamente las 11 de la noche. Entonces, no descansamos bien, estamos estresados, el tráfico, los problemas que hay naturalmente en la casa, en el trabajo, hace que vivamos en un constante estrés. Entonces, las personas ven una salida en los ansiolíticos. Ahora, les pregunto, para ustedes, ¿el ansiolítico es un somnífero? ¿El ansiolítico los hace dormir? ¿Y por qué? A ver, respóndame en el chat, por favor. ¿Qué piensan ustedes? La primera pregunta es,
el ansiolítico es igual que un somnífero, tienen el mismo efecto. Bien, a ver, respondan, sigan respondiendo y vamos a llegar a la respuesta. Es importante saber, es importante porque estos medicamentos que pueden tener en casa, hay que saber cómo administrarlos, hay que tener los cuidados necesarios. Hay que saber administrarlo para uno mismo porque puede causar adicción. Es por ello que a mis alumnos hago hincapié respecto cuando hablamos de los ansiolíticos. Luego también cuando hablamos de los antibióticos, del tipo de antibióticos. Porque la finalidad de que ustedes estén estudiando es para que puedan utilizar todos esos conocimientos en el trabajo, pero también en el hogar. También para ustedes mismos. Para mí eso es muy importante. A ver. Vamos a leer sus respuestas. Yerli indica, sí, porque sirve para calmar la ansiedad. Katsumi no. Natalia sí los hace dormir. Naomi no. Eumilcar, algunos son ansiolíticos, otros son tranquilizantes. Shirley. Shirley sí, porque quita la ansiedad y te adormece. Katsumi, somníferos. Muy bien. Yasmín, puede ayudar a dormir, pero causa adicción si se usa en exceso. Jacqueline, porque produce un efecto calmante. Mariciela, yo tengo ansiedad, me jala el cabello y me muerde, debe ser. Me muerde la uña. Muy bien. Eddie, producen somnolencia, Sebastián aumenta la actividad del GABA. Fanny, como son depresiones del sistema nervioso central, en casos ocasionan somnolencia en exceso. Muy bien. Brian, para calmar la ansiedad y los trastornos relacionados. Celina, sí, porque controla la ansiedad y ayuda con el insomnio. Sofía, porque es un depresor del sistema nervioso central. Ah, muy bien. A ver, Mariciela, luego vamos a responder a tu pregunta, ¿sí? Muy bien, control la ansiedad y todo que recomiendan ansiolítico, todo depende del paciente, de lo que siente. A ver, controla la ansiedad y puede ayudar a dormir. Ok, bien, vamos a ver respuesta respecto a los ansiolíticos. Como les comentaba, eh, en los tiempos modernos, en los que estamos viviendo ahora, donde el estrés se ha convertido en un problema para todas las personas, como les decía, porque los trabajos cada vez son más demandantes, también porque, también porque los horarios son cada vez más extensos, porque el tráfico cada vez es más pesado y por los problemas que conllevan, pues, propios del hogar, de la ciudad, de la política, del trabajo. Todo ello produce estrés. Entonces, muchas personas optan por automedicarse y eso sabemos que no está bien. Entonces, respondiendo a la pregunta que he formulado sobre si los ansiolíticos son lo mismo que es lo mismo que los somníferos, pues la respuesta es no, no son lo mismo. Por ejemplo, el ansiolítico más conocido, como les mencionaba, es el alprazolam de 0,5. ¿Qué sucede con este medicamento? Cuando una persona tiene ansiedad, se activa el estado de vigilia. Y cuando se activa el estado de vigilia, pues nosotros no podemos dormir, estamos con los ojos abiertos. Pasan las horas, estamos en cama, damos vueltas y no podemos dormir. Pero es que el estrés activa el estado de vigilia. Entonces, ¿qué sucede cuando la persona toma un ansiolítico?
En la siguiente clase vamos a ver sobre sufijos y prefijos. Pero ahora, el sufijo lítico quiere decir que deshace la ansiedad, la elimina. Entonces, un ansiolítico elimina la ansiedad. Si eliminamos la ansiedad, se elimina el estado de vigilia y nuestros ojos van a poder cerrarse, vamos a poder dormir. Entonces, el ansiolítico elimina la ansiedad, la disminuye. Y al disminuirse o eliminarse la ansiedad, se elimina el estado de vigilia. Y por consecuencia, al ya no haber un estado de vigilia, pues dormimos. Ese es el efecto colateral del ansiolítico. Pero inicialmente el ansiolítico debe eliminar la ansiedad. Como efecto colateral, induce al sueño, porque se elimina el estado de vigilia. Pero no es un somnífero propiamente dicho. Son cosas diferentes. Pero sí es verdad que ayuda a conciliar el sueño, ayuda a dormir mejor. Ahora, es importante que tengan en cuenta que el ansiolítico causa adicción. Por ejemplo, muchas veces se les receta, se les recomienda un cuarto de pastilla. Al inicio les va bien, al poco tiempo ya el cuarto de pastilla como que queda corto, ¿no? Y el organismo requiere más. O sea, ya se convierte en media pastilla. Luego media pastilla, tres cuartos de pastilla. Luego una pastilla. Y muchas veces este aumento significativo y progresivo es un viaje de no retorno. Y ahí se producen las adicciones, porque las personas se acostumbran a consumir este ansiolítico y si no lo consumen de ninguna manera van a dormir, de ninguna manera. Entonces se vuelve una droga, ¿cierto? Cuando ya el organismo se vuelve dependiente a, se vuelve una droga. Es por ello que hay que tener mucho cuidado con los ansiolíticos. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, ahora tenemos el término de farmacología general. Para delimitar el concepto, debemos recordar la definición inicial de esta clase y especificar que en el contexto de farmacología general nos referimos al abordaje de dicha ciencia desde el punto de vista amplio, aprendiendo los conceptos básicos de la misma, sin abundar en los aspectos que caracterizan a cada una de las ramas especializantes, las que se abordarán en la farmacología especial. Tenemos pues la siguiente definición, que la farmacología general es la ciencia que estudia los principios y conceptos comunes a todos los fármacos, cuyo campo no se encuentra bien definido debido a que es una ciencia sumamente amplia. Tenemos ahora el concepto de farmacología especial. Estudia los fármacos y medicamentos, tanto sus propiedades físico-químicas como sus interacciones con el organismo o viceversa, de acuerdo al sitio donde actúa en el ser vivo. Tenemos también farmacología clínica. Es una ciencia y especialidad médica que utiliza los principios científicos de la farmacología para entender la interacción entre los fármacos y el organismo humano. Como especialidad médica, de forma multidisciplinaria, participa en el aumento de la eficacia y la disminución de riesgos del uso de medicamentos en el ser humano. Así pues, la farmacología clínica es la especialidad que evalúa los efectos de los fármacos en la especie humana, tanto en la población general como en subgrupos específicos y en pacientes concretos. Esta evaluación se centra en la farmacovigilancia y en la farmacoeconomía, integrando conocimientos basados en la medicina, la farmacología y la epidemiología. Tenemos ahora el concepto de farmacología experimental. Es una especialidad farmacológica
que se encarga de obtener datos farmacológicos de modelos experimentales, ya sea in vivo o in vitro, y aplica sus conocimientos al desarrollo de nuevos fármacos o a la interpretación de mecanismos de acción que pueden ser. Es importante señalar que en la farmacología experimental no se cuenta con actividad clínica. Ahora tenemos el concepto de farmacoepidemiología. La farmacoepidemiología evalúa el efecto de los fármacos en grandes poblaciones después de la comercialización de los medicamentos, utilizando herramientas de análisis descriptivo y etiológico. Todo esto se logra sin un diseño experimental, cuya finalidad es complementar los conocimientos generados por las fases preclínica y clínica. Asimismo, mantiene estrecha relación con la farmacovigilancia, la farmacoeconomía y los estudios de utilización de los diversos medicamentos. Muy bien, aquí tenemos pues una animación de todos los tipos de medicamentos. Tenemos ahora el concepto de toxicología. Es la rama de la farmacología que estudia los efectos tóxicos de las sustancias químicas sobre los sistemas vivos, desde células individuales hasta seres humanos o ecosistemas complejos. Así pues, identifica y describe la dosis, la naturaleza, la incidencia, severidad, reversibilidad y mecanismos de producción del efecto tóxico. Tenemos ahora la farmacovigilancia. El estudio de los determinantes, características y efectos del uso de los medicamentos en grandes poblaciones a través de un conjunto de actividades que tratan de la detección, valoración, comprensión y prevención de las reacciones adversas o de cualquier otro problema relacionado con los fármacos, sustancias herbolarias, medicamentos y vacunas. Asimismo, la farmacovigilancia es definida por la OMS como la ciencia que trata de recoger, vigilar, investigar y evaluar la información sobre los efectos de los medicamentos, productos biológicos, plantas medicinales y medicinas tradicionales, con el objetivo de identificar nuevas reacciones adversas y prevenir los daños en los pacientes. Tenemos ahora la terapéutica. Es la especialidad de la medicina que se dedica al estudio de los medios de curación y alivio de las enfermedades, pues esta se encarga y es el conjunto de medidas destinadas a modificar la historia natural de la enfermedad en beneficio del paciente. Su objetivo principal es conseguir la curación definitiva y sin secuelas al afectado. Tenemos la farmacogenética. Es la rama de la farmacología encargada del estudio de la influencia de la herencia o la variabilidad genética sobre los efectos resultantes de los fármacos. Permite, pues, identificar las bases genéticas de las diferencias interindividuales en la respuesta a las drogas. Y la farmacoeconomía estudia el costo-beneficio de los medicamentos y la tecnología médica en cuanto a su desarrollo, fabricación, comercialización, esto pues en relación a su beneficio sobre los seres humanos, impacto económico y presupuesto estatal. A su vez, combina la economía, la bioestadística, epidemiología
y también el análisis de decisiones. Tenemos la farmacognosia. Es la ciencia que estudia el origen de los fármacos, es decir, el estudio de la materia prima o principios activos de origen biológico, vegetal, animal o mineral que se utilizan para mejorar la salud y el bienestar de los seres vivientes. En otras palabras, los insumos tienen un potencial terapéutico. Aquí les hago una pregunta, ya que estamos ahondando en los conceptos. Para ustedes, el medicamento genérico y el medicamento de marca tiene el mismo efecto. A ver, los leo. Muy bien, sigan contestando, sigan respondiendo y yo voy a ir leyendo lo que ustedes van anotando en el chat. ¿Sí? Vamos leyendo sus respuestas. A ver, Yerly indica que no. Katia sí, Daneisy sí, Priscila, Gina, Jacqueline también. Sí, son iguales. Muy bien, algunos dicen que no. Carmen indica, sí, la diferencia es el costo y el uso de excipientes para mejorar el sabor, mejorar la presentación en los de marca. Muy bien, sigue el debate entre sí y no. Sofía indica, a ver, se me perdió aquí. Ajá. Sofía, sí, porque los medicamentos genéricos se fabrican con el mismo principio activo, dosis y forma farmacéutica que los de marca. Heidicita Calderón, por supuesto que el de marca es súper mejor en los efectos, aunque muchas veces el genérico ayuda a no tener contraindicaciones. Patricia, en cuanto al costo hay diferencia, pero es el mismo componente. Magali, sí tiene el mismo efecto, solo se diferencia en la calidad de los excipientes. Elena, sí tiene el mismo efecto, solo el genérico es más lenta la reacción y el de marca es más rápido. Hmm. Alice Mex, los comerciales o de fantasía son los mismos principios activos. No comprendí qué es lo de fantasía, pero bueno. Karen, ambos tienen el mismo efecto. Yerly. Karen, varía mucho la presentación, el costo y el laboratorio. Patricia, algunos medicamentos llegan recubiertos algunos componentes, ¿ok? Carolina sí tiene un efecto, Fanny también indica que sí, Celina también indica que sí. Muy bien, entonces, por lo que he leído, la mayoría indica que sí tiene un efecto. Pues efectivamente, los medicamentos de marca y los medicamentos genéricos tienen exactamente el mismo efecto, los mismos efectos colaterales, los mismos efectos adversos, pero también los mismos beneficios. Entonces, ¿por qué creen ustedes que el medicamento de marca cuesta mucho más que el medicamento genérico? A ver, los leo.
¿Cuál es la diferencia en el precio? ¿En qué radica esa diferencia tan abismal? Bueno, vamos a ver sus respuestas. A ver, Jennifer indica por la marca, Katsumi porque es genérica fabricado en Perú, la marca de otros países. Interesante respuesta. Muy bien. Bueno, aquí Katsumi, los genéricos, hay en todos los países, no solamente es fabricado en el Perú. En todos los países se fabrican genéricos. Muy bien, Naomi por la marca, Selina porque su mayoría viene con excipientes, ayuda a proteger el estómago. Unos indican por el laboratorio, otros por la marca, el efecto más rápido, por el laboratorio y la marca, porque deben cubrir los gastos de investigación, promoción, el laboratorio que los produce. Es decir, la marca, mientras más conocida, es más costoso debido a los estudios que realiza. Ah, se realizan estudios para garantizar el fármaco. Los medicamentos de marca son más caros que los genéricos por los costos de investigación, desarrollo, marketing, promoción. Muy bien. Se acerca bastante la respuesta. La diferencia, primero hablábamos si son iguales el medicamento genérico y el medicamento de marca. Son exactamente iguales, pero ustedes han visto, como les decía, son iguales tanto en beneficios como en efectos colaterales y efectos adversos. Son exactamente iguales. Ahora, ¿por qué varía tanto el precio? Bueno, ahí se debe, ahí voy a responder la siguiente pregunta que hice. ¿Por qué la diferencia en costos? ¿No? Porque algunos tienen un costo mucho más elevado, sí tienen la misma función, sí tiene los mismos beneficios y tiene también los mismos efectos colaterales y adversos. Pues bien, cuando una empresa farmacéutica, un grupo farmacéutico, desarrolla un nuevo medicamento, para que lo pueda desarrollar, pasan años, primero, de investigación, luego del desarrollo del medicamento in vitro. Luego que ven los efectos de este medicamento, hacen los estudios para poder sintetizarlo. Una vez que está sintetizado, hacen un estudio en un grupo humano. Tiene que ser en un grupo heterogéneo de aproximadamente 10.000 personas. Este grupo heterogéneo tiene que ser de diferentes edades, de diferentes grupos étnicos, de diferente religión, por supuesto, tanto hombres como mujeres. Tiene que ser pacientes sin enfermedad de fondo, pacientes con enfermedad de fondo, de distintas zonas, por supuesto. Entonces, tiene que ser un grupo muy variado, muy variado. ¿Por qué? Porque tienen que suministrar este medicamento a este grupo heterogéneo y luego hacer los análisis y los estudios bioestadísticos para determinar cómo este medicamento impacta en esta persona.
Si hay un impacto positivo, si hay un impacto negativo, pues tienen que volver a foja cero y primero determinar qué efectos colaterales están causando. Y luego volver a hacer los estudios, vuelven a in vitro, vuelven a sintetizar y hacen otro estudio. Esto, por supuesto, demanda recursos, millones de dólares. Entonces, cuando el medicamento por fin sale a la luz, a veces se tardan 5, 10, 12 años en crear un medicamento. Cuando sale a la luz, por supuesto, el grupo farmacéutico va a querer recuperar el dinero invertido, por supuesto. Y a su vez va a querer ganar mucho dinero, que es lo natural en toda empresa. Pero si el grupo farmacéutico crea un nuevo medicamento y es beneficioso, sale a la luz. Una vez que ya se comienza a vender de manera masiva, siguen los estudios para determinar ahora cómo está influyendo en las personas, cómo les va a las personas de la tercera edad, cómo les va a los jóvenes, y también ellos miden algo muy importante. Por ejemplo, si a uno de ustedes le fue bien el medicamento, ustedes lo van a comentar en casa. Entonces, ese boca a boca influye muchísimo, porque ustedes llegan a casa y dicen, por ejemplo, tomé tal medicamento y cuando me duele la garganta, tomo uno y ya no me duele más. Entonces las personas en su casa van a decir, oye, yo también lo quiero probar. Y estas personas a su vez van a seguir en este boca a boca de manera favorable. Pero también existe un boca a boca desfavorable. Cuando, por ejemplo, toman un medicamento que sí, bien es cierto, le hace bien a la garganta, pero les dañó el estómago por 5 días. Entonces ustedes van a decir, uy, sí es bueno, pero me hace daño. Entonces esa publicidad negativa, el boca a boca, también se extiende. Entonces se dice que por cada buena referencia se ganan 3 potenciales clientes, pero por cada referencia negativa se pierden 10. Entonces, para ellos es muy importante lo que opinan las personas sobre el medicamento. Es muy importante. Entonces, la patente, cuando ellos crean un medicamento, tienen una patente por 20 años. Entonces, van a explotar esta patente. Entonces, en estos 20 años ellos lo van a vender sumamente costoso para que puedan recuperar y ganar, por supuesto, porque saben que a partir del año 21 se libera la patente y cualquier laboratorio en el mundo va a tener la fórmula y va a poder crear y sintetizar ese medicamento y venderlo libremente al precio que ellos consideren. También cuando el medicamento genérico sale a la luz, regula los precios de los medicamentos, porque hay medicamentos que son una locura el precio. Y cuando no tiene medicamento genérico, entonces no tiene una competencia. Entonces el medicamento puede costar 100, por ejemplo, 100 soles, 150 soles, una tableta, porque no tiene un medicamento genérico que haga que esto baje. Pero si ya este medicamento, por ejemplo, un medicamento que fue creado hace muchos años y tiene un costo de 80 soles, pero hay uno que cuesta 2 soles, la gente va a comprar obviamente el de 2 soles, ¿no? Por supuesto. Entonces, para que se hagan una idea, los psiquiatras recetan normalmente el Alpaz o el Prozac. Cada tableta de Alpaz aproximadamente vale, me parece, 2 soles 80. Cada una. Pero si ustedes saben de farmacología, por eso estas clases son muy importantes, porque después vamos a ver la posología, vamos a ver los medicamentos genéricos, los medicamentos de marca. Entonces, si ustedes compran un Alpaz, vale de 2 soles 50 a 2 soles 80, cada una, cada tableta. Pero si ustedes saben de farmacología, van a ver que en la cajita dice, abajo de Alpaz dice alprazolam 0.5. Entonces, ustedes verifican y si compran un blister, 10 unidades, 10 tabletas de alprazolam, vale 40 céntimos. Entonces, el Alpaz, por supuesto, la marca lo puede vender al precio que ellos consideren y está bien, porque ellos hacen promoción, ellos han hecho los estudios, es una industria que por supuesto gana muy bien, pero también invierte muchísimo. Entonces, hay que tener eso en consideración. Pero siempre nosotros como consumidores podemos exigir que nos vendan el genérico, si es que no necesita receta, por supuesto, ¿no?
Entonces, también hay medicamentos que van más allá, así como el Prozac, le puede costar 9 soles cada tableta, pero si ustedes ven el alprazolam de 0,5, como les reitero, vale 40 centavos la tableta de 10. Lo mismo sucede con el Panadol. Si ustedes compran un sobrecito de Panadol donde vienen 2 unidades, vale un solo 80, me parece. Pero si ustedes compran un blister de paracetamol, vale un sol 20. Y el blister viene en 10 unidades, 10 tabletas. Entonces, es exactamente lo mismo. Si ustedes ven en el sobrecito de Panadol, va a decir ahí paracetamol de 500. Y si ustedes van más allá, porque aquí se va a aprender farmacología, y si ustedes lo compran como acetaminofeno de 500, vale aproximadamente 40 centavos, 10 tabletas. Entonces, es exactamente lo mismo. Si ustedes quieren ahorrar, es importante que manejen y dominen el medicamento genérico. Es exactamente lo mismo. No hay nada que cambie. Por ejemplo, otro medicamento que aparece en muchos comerciales, ¿no? El Apronax. Ustedes compran un Apronax que vale aproximadamente 2 soles, 2 soles 50. Vienen 2 tabletas en un sobrecito. Pero si ustedes ven ahí, dice abajo, naproxeno sódico de 500. Entonces, si ustedes compran el naproxeno sódico de 550, vale, el naproxeno sódico, claro, de 550, vale aproximadamente usos 50 a 10 unidades, ¿no? El blister. Entonces, es importante que conozcan el nombre, los medicamentos genéricos y así evitar pagar de más. Recuerden que es exactamente lo mismo, ¿sí? Y en las siguientes clases, me parece que en la cuarta o quinta clase, yo les voy a detallar el nombre del medicamento genérico y los medicamentos de marca, para que ustedes lo sepan identificar. Porque siempre hay que tener ciertos medicamentos en casa, ¿no? Es muy importante, porque podemos tener algún familiar que sea hipertenso, o a los niños o a nosotros mismos nos puede dar fiebre. Es importante tener un botiquín en casa. Y es importante que conozcan los medicamentos genéricos para que puedan ahorrar un poco de dinero. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos la farmacocinética, es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los mecanismos de liberación, absorción, distribución, biotransformación y excreción de los medicamentos. Es decir, estudia los procesos a los que es sometido el fármaco por acción del organismo vivo. Tenemos ahora la farmacodinamia. Es la rama de la farmacología encargada de estudiar las acciones y los efectos de los fármacos sobre los distintos aparatos, órganos, sistemas y su mecanismo de acción bioquímico o molecular. Tenemos una breve y pequeña animación sobre los medicamentos y sobre las cápsulas, que más adelante vamos a ver las diferencias que hay entre cápsulas, tabletas, grajeas, todo eso. Tenemos ahora el concepto de posología. Es el estudio de la cantidad de medicamento que se requiere para poder producir los efectos terapéuticos deseados. Ahora tenemos la prescripción. Es el acto profesional del médico que consiste en recetar o indicar una determinada medicación o cierto tratamiento terapéutico a un paciente con el fin de obtener una mejora en el estado de salud siguiendo la normativa aplicable. Tenemos ahora la biodisponibilidad. Tras la administración de un fármaco, los factores que determinan el tiempo en el que éste alcanza el sitio de acción y la cantidad de principio activo que se requerirá para lograr el efecto deseado, pues estos van de la mano de la presentación del fármaco, su vía de administración y las condiciones fisiopatológicas del paciente. La biodisponibilidad nos hace referencia a la fracción de la dosis administrada de un fármaco que se encuentra disponible, ya sea en el sitio de acción o en la circulación sistémica.
Esto permite valorar la eficacia e interacción entre los tres factores antes mencionados y que dependerán asimismo de la absorción, distribución y eliminación del mismo. Tenemos las vías de administración. Podemos clasificar las vías de administración dependiendo de la manera en la que el fármaco llega al sitio de acción. De esta forma, encontramos dos grupos: las vías de administración que atraviesan barreras fisiológicas, como la piel o las mucosas, las cuales se denominan mediatas o indirectas, y las vías de administración inmediatas o directas, las cuales requieren de un medio que las deposite. Y aquí les pregunto, ¿cuáles son las vías de administración que conocen ustedes? A ver, los leo. ¿Cuáles son las diferentes vías de administración que conocen? A ver, los leo. A ver, vía oral, intramuscular, oral e intravenosa, intradérmica, endovenoso, subcutáneo, bioral, intravenosa, oftálmica, muy bien. Intravenoso, oral, intravenosa, oral, intramuscular, intravenosa, subcutánea. Muy bien, bioral, intravenosa, bioral, oral, intravenosa, muscular, subcutánea, es sublingual. Intravenoso, bioral, muy bien, intravenoso, intramuscular, intravenoso, bioral, muy bien, endovenoso, intradérmica, subcutánea, intramuscular, ok. Perfecto, intramuscular, bioral, tópica, rectal, vaginal, excelente. Subcutánea, parental, tópica, intravenosa, muy bien. Vaginal, intravenosa, intradérmica, cutánea, tópica, ótica, muy bien. Muy bien. Nasal, también faltaba nasal. Eh, Vía óptica, muy bien. Tópico oral. Dérmica, muy bien. Bioftálmica también. Excelente, excelente. No hay ningún problema, se tiene que retirar. Muy bien. Vía sublingual, oftálmica, inhalatoria. Perfecto. Es positivo que conozcan todas las vías de administración. Es muy positivo, es bueno eso. Ahora vamos a detallar un poquito cada una de ellas.
Muy bien, la vía oral. La absorción por medio de esta vía se lleva a cabo en la mucosa estomacal e intestinal por difusión pasiva, determinado por la naturaleza química del fármaco, así como las variables condiciones de pH que se presenten en el medio. Así pues, la mucosa gástrica permite una mejor absorción de los ácidos, así como fármacos muy liposolubles, debido a que la gran mayoría de los fármacos son bases. El medio básico intestinal mejora su absorción. A su vez, la gran superficie de absorción gracias a las vellosidades y microvellosidades de la mucosa y la vascularidad de la misma que contribuyen en esta vía. Debido a que el tracto gastrointestinal varía en el pH de acuerdo al nivel en el que éste se encuentre, encontramos tanto medios ácidos como medios básicos. Esto es un factor importante cuando hablamos de liberación de un fármaco, es decir, modificará la estructura o el medio de transporte para que éste se libere en el lugar y con el pH adecuados para su absorción. Tal es el caso de fármacos liposolubles que requieren un pH básico para su absorción y que por este motivo necesitan atravesar el estómago, que tiene un medio ácido, sin sufrir modificaciones, hacia las porciones más bajas como el duodeno y el intestino delgado. Podemos ver aquí que una persona está introduciendo un medicamento en boca. Tenemos ahora la vía bucal o vía sublingual. La absorción por esta vía se ve beneficiada por una amplia vascularización del epitelio, el cual es aún mayor en la base de la lengua y en la pared interna de las mejillas. Y esta se da principalmente por difusión pasiva. El fármaco será absorbido por la mucosa sublingual, accediendo por las venas maxilares y sublinguales, pasa a las yugulares y por último llega a la vena cava superior que desemboca en la aurícula derecha. Debido a que el pH de la saliva es ácido, la absorción de los ácidos débiles y bases muy débiles es mejor y en general las sustancias liposolubles van a ser absorbidas rápidamente. Tenemos que tener en cuenta que aquí en la zona ventral de la lengua se encuentra el paquete vasculonervioso de la arteria y de la vena ranina. Además que en el piso de boca es altamente vascularizado y hay ganglios linfáticos que van a ayudar a que la absorción sea bastante rápida, aproximadamente de 3 a 5 minutos. Tenemos también la vía rectal. Esta vía se emplea para administrar fármacos que irritan la mucosa gástrica, que se destruyen por el pH o por las enzimas digestivas, o también ya sea por su mal sabor u olor. Su uso también es conveniente en niños o en pacientes inconscientes. El problema de esta vía de administración es que no se puede asegurar una exposición directa y continua con la mucosa, ya que el fármaco suele mezclarse con el contenido rectal. Se pueden utilizar enemas para disminuir estas variaciones. Los supositorios usan vehículos como la gelatina, la glicerina o la manteca de cacao para no irritar las mucosas, las cuales disminuyen aún más su absorción. Cierta cantidad de fármaco puede sufrir un efecto del primer paso, ya que las venas hemorroidales superiores drenan en el sistema porta. Sin embargo, las hemorroidales medias e inferiores desembocan directo a la vena cava, evitando así el parénquima hepático y evitando así el fenómeno del primer paso. Tenemos ahora la vía respiratoria. Los fármacos administrados por esta vía son principalmente anestésicos generales. Tenemos también broncodilatadores, antibióticos, corticoides, entre otros. Su absorción es rápida gracias a la extensa superficie de la mucosa traqueal y bronquial, de 80 a 200 micras.
y la proximidad que existe entre los vasos pulmonares y la mucosa, alcanzando así rápidamente la circulación general y por tanto su efecto se da en todo el organismo. El paso de las sustancias a la corriente circulatoria es primordialmente por difusión simple, a favor del gradiente de presión. Esto es de donde hay una mayor presión ejercida por el aire que ingresa a la tráquea, a los bronquios, a los bronquiolos y a los alveolos pulmonares, contra la presión existente entre los capilares sanguíneos, teniendo en cuenta que el tamaño de las partículas deberá ser entre 1 a 10 micras. La velocidad de absorción dependerá de la concentración de la sustancia en el aire inspirado, la frecuencia respiratoria, la perfusión pulmonar y la solubilidad de estas partículas en el torrente sanguíneo. Estos medicamentos pueden ser de dos tipos. Pueden ser líquidos que se administran con ayuda de nebulizadores en el caso de los pacientes que tienen un proceso de bronquitis asmatiforme, o también en partículas sólidas que son aplicadas con aerosoles, como por ejemplo el salbutamol. Los beneficios de esta vía son que la absorción es casi instantánea, la eliminación de las pérdidas por el efecto del primer paso y la aplicación local del fármaco en el sitio de acción. Es muy importante en casos de neumopatías y de bronquitis asmatiformes. Así como podemos apreciar acá, es una persona utilizando un aerosol, que principalmente es el salbutamol o el Ventolin, para los procesos asmatiformes, las crisis asmáticas. Ahora tenemos la vía dérmica o cutánea. Debido a las características de las células que componen estas estructuras, la absorción de los fármacos es deficiente y su uso se extiende cuando nuestro interés radica en llevar al principio activo a esta zona específicamente. Es decir, cuando el efecto que buscamos, es local. Los fármacos liposolubles son los que más fácilmente pueden atravesar esta barrera, gracias a que el transporte se lleva a cabo por difusión simple. De igual forma, ciertas condiciones como la inflamación y el aumento de la vascularidad favorecen la absorción del fármaco. Estos fármacos utilizan vehículos grasos para su aplicación, que se clasifican de acuerdo a su consistencia. Tenemos ahora la vía conjuntival. La mucosa conjuntival tiene un epitelio ricamente irrigado, por lo que es ideal para la absorción de fármacos. Cabe mencionar que las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas, pues al tener un portal de fácil acceso al sistema nervioso central, puede generar algunas irregularidades nerviosas. La mayoría de las sustancias son utilizadas con finalidad local y se absorben a través de la córnea, por lo que las lesiones o traumatismos corneales aceleran la absorción. Se deben siempre tomar precauciones, ya que puede ocurrir una absorción sistémica porque es muy vascularizada esta zona y puede generar efectos indeseados, mayormente al considerar que va del fenómeno del primer paso del hígado para su metabolismo. Tenemos ahora la vía intradérmica. Se utilizan dosis pequeñas aplicadas en el interior de la piel, debido a la poca o casi nula irrigación de la dermis cutánea. La absorción es proporcionalmente nula. La principal zona de aplicación es la cara anterior del antebrazo y son generalmente utilizadas para la aplicación de pruebas diagnósticas de hipersensibilidad y de alergias, por lo que tienen finalidad solamente diagnóstica, más no terapéutica. Tenemos ahora la vía subcutánea. El fármaco se inyecta bajo la piel y se difunde a través del tejido conectivo. Aquí les pregunto, ¿qué tipo de medicamentos se colocan por vía subcutánea?
¿Recuerdan ustedes? ¿Qué tipo de medicamento se administra por vía subcutánea? A ver, vamos a leer sus respuestas. Insulina, muy bien. Insulina, las vacunas, muy bien. Como decía hace un momento, las pruebas de alergia, las vacunas y la insulina. Muy bien. Principalmente son esos, ese es el uso de la vía que estamos mencionando, ¿no? De la vía subcutánea. Entonces, como les mencionaba, el fármaco se inyecta bajo la piel y se difunde a través del tejido conectivo, penetrando en el torrente sanguíneo. La absorción se da principalmente por difusión simple o a través de poros de la membrana endotelial. Las soluciones administradas por esta vía deben ser neutras e isotónicas, ¿no? Entonces, la angulación siempre va a ser a 45 grados. Tenemos aquí la capa de la epidermis, la dermis, y aquí viene el tejido celular subcutáneo debajo de la dermis. Y es aquí donde se va a inocular el medicamento. Está sobre el músculo, en el tejido celular subcutáneo. Por ello, a 45 grados se llega a esta zona. Y por esa razón que se llama vía subcutánea. Tenemos ahora la vía que todos ustedes conocen, que es la vía intramuscular. ¿En qué cuadrante se coloca se hace la punción en la vía intramuscular? A ver, los leo. ¿En qué cuadrante?
A ver, vamos a ver sus respuestas. Superior externo. Esa es la respuesta, el cuadrante superior externo. Y hay una estructura anatómica que debemos palpar para determinar que nos encontramos efectivamente en el cuadrante superior externo. ¿Cuál es esa estructura anatómica? No, debemos palpar una estructura anatómica en la zona anterior, en la zona de adelante. Hay una estructura anatómica, un huesito que debemos palpar con el dedo medio. Sí, pero exactamente cuál es el huesito. Es la cresta ilíaca anterosuperior. Muy bien. Entonces, en la vía intramuscular, el líquido se disemina a través del tejido conectivo que se encuentra entre las fibras musculares, por lo que su absorción es más rápida que la vía subcutánea y a su vez es menos dolorosa. Es ideal para fármacos que no se absorben por vía oral o que pueden modificarse en este medio, así como para aquellos en los que se desea evitar el fenómeno del primer paso hepático. Las principales alteraciones en la velocidad de absorción de las sustancias administradas por esta vía se deben principalmente al flujo y a la vascularización, así de qué tan acuosa o aceitosa es la solución que se va a inyectar, lo que aumenta la velocidad de absorción si es oleosa, ¿no? La cual permite una absorción más lenta y constante. Aquí podemos apreciar el cuadrante superior externo. Y se debe siempre evitar la trayectoria del nervio ciático. Tenemos la vía intravenosa, que es la vía más rápida para la administración de un fármaco, porque lo deposita directamente al torrente sanguíneo y así evita alteraciones del mismo. Es muy útil en emergencias. El ritmo de administración puede ser regulado al igual que la dosis y la regulación de la concentración, evaluando frecuentemente las concentraciones plasmáticas. Esta vía es restringida a situaciones realmente necesarias, ya que además de las inconveniencias antes mencionadas, el empleo de los fármacos de suspensión o soluciones oleosas, infusiones prolongadas o productos irritantes por esta vía está contraindicado, pues debido al riesgo de embolia. Tenemos las vías intraarterial. Es menos utilizada, por supuesto, porque su aplicación resulta más complicada. Es útil en tratamiento de neoplasias, ¿no? Localizadas o administración de vasodilatadores en caso de embolias arteriales. Sin embargo, su principal uso es con fines diagnósticos para realizar arteriografías mediante la aplicación de medios de contraste o tomas de muestra para la realización de gasometrías. Y tenemos, por supuesto, la vía intracardíaca. Este medio es utilizado exclusivamente en estados de emergencia, donde es requerida la acción de un fármaco de manera rápida y exclusiva en este órgano. Tal es el caso, por ejemplo, de la aplicación de adrenalina cuando ocurre un paro cardíaco. Tenemos la vía intraperitoneal. Esta vía ofrece una extensa superficie de absorción, por donde las sustancias pasan fácil y rápidamente a la circulación. Su aplicación es limitada, ya que existe un riesgo inherente de perforar un asa intestinal y producir infección. Se usa principalmente para la diálisis, un proceso que requiere la administración intraperitoneal de sustancias hiperosmóticas que desplacen grandes cantidades de líquido de la circulación sanguínea hacia la cavidad peritoneal y permita su eliminación. Tenemos también la vía intrapleural. Los medicamentos se introducen en la pleura. Es muy poco utilizada. Principalmente se recurre a esta vía para administrar enzimas proteolíticas y antibióticos. Tenemos también la vía intraarticular. Consiste esta vía en la inyección de fármacos dentro de las articulaciones, de modo que las sustancias entran en contacto con la serosa, como en el caso de una articulación infectada o inflamada.
en la que se administra de forma directa antibióticos o antiinflamatorios. También en la vía interarticular se puede colocar ácido hialurónico en el caso de la articulación de la rodilla. Entonces, respecto a la vía de administración intramuscular que muchos conocen, probablemente muchos apliquen, ¿cuál es la angulación de la jeringa al momento de la punción? La angulación de la aguja de la jeringa al momento de la punción. Muy bien. ¿Y qué porcentaje de la aguja tiene que ingresar en el glúteo? Mm, no, no tiene que ingresar toda la aguja. ¿Por qué? Porque si ingresa toda la aguja, hay mayor riesgo de fractura de la aguja, entre la aguja y el casquete, es la zona más frágil. Entonces, si ustedes ingresan toda la aguja y el paciente tensa o, o hay un movimiento brusco, es ahí donde se fractura. Por eso tiene que ingresar solo 2/3 de la aguja, ¿sí? 2/3 nada más. Nunca introduzcan toda. Ahora, importante mencionar, y esto le explico a todos mis alumnos, cuando ustedes vayan a colocar una ampolla, pregunten, señor o señora, ¿es usted alérgico a un medicamento? Probablemente le digan que no, porque no son alérgicos o por desconocimiento. Ustedes, cuando ya estén preparando, ustedes vuelvan a preguntar, señor, señora, ¿es usted alérgico a un medicamento? Si el paciente se queda pensando y le dice no sé, pues a tener cuidado, ¿no? Recuerden, por más experiencia que tengamos aplicando una ampolla, hay una frase muy importante que siempre le digo a mis alumnos, lo que no les pase en 10 años, les pasa en un minuto. Si el paciente es alérgico y no lo sabe o no lo recuerda y ustedes le colocan, por ejemplo, eh, un medicamento al que es alérgico, llámese sulfa, llámese penicilina o un antiinflamatorio es alérgico a los AINES, pues le va a dar una reacción. ¿Cómo se llama este fenómeno alérgico? Cuando un paciente es alérgico, pongámosle a la penicilina y ustedes le colocan penicilina. ¿Cómo se llama esa reacción alérgica? Muy bien, se llama shock anafiláctico o edema angioneurótico. Entonces, si nosotros aplicamos un medicamento y los pacientes son alérgicos, pues les va a dar un shock anafiláctico, un edema angioneurótico, la glotis se va a inflamar y va a impedir que pase el aire. Para ello, tenemos nosotros 1 minuto y medio para actuar. Entonces, en la siguiente clase les voy a detallar qué se debe hacer. Ahora estamos un poquito cortos de tiempo, pero en la siguiente clase, el día sábado, les voy a explicar qué se debe hacer en esos casos, qué cuidados. Sí, Elena, es edema angioneurótico. Edema angioneurótico. Entonces, como les mencionaba, en la siguiente clase les voy a detallar qué es lo que debemos hacer, cuáles son los cuidados en el caso de la vía intramuscular, mayormente, que es la que aplicamos, ¿no? Es la que es más frecuente la aplicación. Entonces, tenemos que tener en cuenta, primero, que lo tenemos que colocar en el cuadrante superior externo, evitar dañar o lacerar el nervio ciático siempre lo más externo posible. Tenemos que palpar la estructura anatómica que es la espina ilíaca anterosuperior.
Siempre preguntar y repreguntar al paciente si es alérgico a algún medicamento. Ya en las siguientes clases vamos a ver sobre alergias. Y en la clase del sábado les voy a detallar qué se debe hacer en el caso de un edema neurótico o un shock anafiláctico. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo sepan, que ustedes tomen las precauciones del caso. ¿Sí? Porque recuerden, lo que no les pasa en 10 años, les pasa en 1 minuto. Es mejor ser precavidos. Muy bien. Muy bien, alumnos. Entonces, ha sido una clase muy participativa y eso me gusta mucho, que puedan ustedes responder, puedan exponer sus ideas. Eso me gusta mucho, es muy participativa la clase. Conmigo será hasta el día sábado. Le doy pase a la coordinación. Gracias. Hasta luego.